Hola y bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a reforzar la competencia de la ortografía. Esta comprende el uso de las grafías, la acentuación y la puntuación. En la clase del día de hoy aprenderás todo lo que tienes que saber del uso de la coma. Así que, sin más preámbulos, presta atención a este video. Uso de la coma. Definición. La coma es un signo de puntuación que indica una breve pausa en el discurso oral y escrito. Propósito. Permitir la comprensión de textos, aclarar significados del enunciado y conectar según su orden o importancia. Ahora vamos a ver los tipos de uso de la coma. Número 1. La coma enumerativa. La coma enumerativa sirve para separar secuencias o elementos de una enumeración. Por eso, su nombre, coma enumerativa. Tenemos los siguientes ejemplos. Llegué a la casa, toqué el timbre, grité su nombre y ella nunca salió. Si leemos de esta forma, es porque habremos usado de manera correcta la coma. Esta coma me está permitiendo separar, en este caso, secuencias de una enumeración. Quiere decir acciones. Lo primero que hice, llegar a la casa. Lo segundo, tocar el timbre. Lo tercero, gritar su nombre. Y finalmente, ella nunca salió. Entonces, en este enunciado hemos colocado 2 comas porque era necesario. Segundo ejemplo. Compró plátanos, fresa, uvas y melones. Será necesario colocarle 2 comas. Plátanos, fresas, uvas y melones. Antes de esta i, en este caso, no es necesario usar la coma. Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta que sí es posible colocar una coma antes de la conjunción i. Por ahora, solamente mostramos este tipo y estos ejemplos. Por lo tanto, conclusión, la coma enumerativa me sirve para separar secuencias o elementos. En el primer ejemplo, separé secuencias. En el segundo ejemplo, separé elementos. 2. Coma vocativa. La coma vocativa sirve para separar el vocativo de la oración. La pregunta aquí que se puede generar es, ¿qué es vocativo? El vocativo es el ser a quien va dirigido el mensaje. Quiere decir, tú vas a leer el enunciado y te tienes que dar cuenta a quién se lo estás diciendo. ¿Quién va a recibir el mensaje que intentas dar? Ejemplos. No se engañe más, señora de las 4 décadas. Luego de leer, analizamos y nos damos cuenta que estamos entregando un mensaje. No se engañe más. Ese es el mensaje. La pregunta, ¿a quién se la estoy diciendo o dedicando? A la señora de las 4 décadas. Por lo tanto, el vocativo tiene que estar separado. Separado gracias a la coma. Segundo ejemplo. Estimados padres, deben monitorear el aprendizaje de sus hijos. Analiza. ¿Cuál es el mensaje que intentas dar? Fácil. Deben monitorear el aprendizaje de sus hijos. Ese es el mensaje. ¿A quién se lo dedicas? ¿A quién se lo dices?
a los estimados padres. Por lo tanto, la coma debe ir después de padres, porque esta coma me permite separar el vocativo. Finalmente, tenemos el ejemplo: sigue luchando, amigo mío, no te rindas. Analizamos y nos damos cuenta que el mensaje que queremos dar es: sigue luchando, no te rindas. El mensaje está repartido en dos momentos, porque en medio de ellos está el vocativo. El vocativo sería amigo mío. Por lo tanto, es necesario colocar dos comas. Estas dos comas nos permiten diferenciar el vocativo. Conclusión: la coma vocativa separa el vocativo de la oración o enunciado. El vocativo puede estar al final, al inicio o intermedio del enunciado. Tengan en cuenta eso. Número 3. Coma elíptica, o también llamada coma verbal. Es aquella que sustituye a un verbo o a un elemento que ya está sobreentendido. Ejemplos: Carlos trajo la comida, María las bebidas y Valeria los piqueos. Este enunciado es un enunciado complejo. ¿Por qué? Porque reúne una serie de enunciados, una serie de proposiciones. La primera idea o proposición está aquí: Carlos trajo la comida. Me doy cuenta que aquí el verbo es trajo. Ahora, segunda idea, segundo enunciado o proposición: María las bebidas. No hay verbo. Entonces voy a sustituir al verbo con una coma, porque si no lo hago, estaría siendo yo redundante. Y no puedo decir Carlos trajo la comida, María trajo las bebidas y Valeria trajo los piqueos. Omito el uso de trajo, que es el verbo, con el uso de la coma. Por lo tanto, es necesario colocar la coma después de María, porque es como que si estuviéramos diciendo María trajo las bebidas y Valeria trajo los piqueos. Como este es un enunciado o un ejemplo complejo, donde has usado ya las comas, en este caso para sustituir a un verbo, es necesario usar el punto y coma para separar los enunciados o las proposiciones. En este caso he usado el punto y coma para separar la proposición primera, la proposición segunda, y en este caso, joven y señorita, al tratarse de un enunciado complejo, antes de esta I es necesario colocar una coma. Más adelante vamos a hablar de ese aspecto, aquí, en el caso número 1. Seguimos. 4. Coma hiperbática. La coma hiperbática es aquella que alterna el orden lógico de los elementos de la oración. ¿Cuál es el orden lógico de los elementos de una oración? Fácil. Sujeto, verbo y el complemento. Ese es el orden lógico. A eso siempre apuntamos, que cuando mencionamos las proposiciones o las oraciones, siempre solemos ubicar primero al sujeto, luego la acción que desarrolla este, y finalmente todos los complementos que queramos decir de ese sujeto. Ahora, esta coma hiperbática te permite que al colocar esa coma, tú puedes alterar el orden de esos elementos. Por ejemplo,
en este caso sujeto, verbo, complemento, al complemento tú lo puedes traer adelante gracias al uso de esa coma. Ejemplos. Hace unos días, Mía y Lucho terminaron. Necesitas usar una coma que te haya permitido a ti alternar el orden lógico de estos elementos. Porque lo correcto hubiera sido decir, Mía y Lucho terminaron hace unos días. Entonces, la coma hiperbática es aquella que te permite trasladar el complemento circunstancial o cualquier otro complemento al lugar donde tú quieras. Por ejemplo, aquí, hace unos días, coma, Mía y Lucho terminaron. Siguiente ejemplo. Si estudias mucho, aprobarás fácil. Aprobarás fácil si estudias mucho. Esta oración tiene un sujeto tácito. El sujeto tácito se tendría que ubicar primero. Luego tenemos el verbo principal, el complemento y finalmente tenemos el circunstancial condicional en este caso. Entonces, la coma es necesario utilizarla aquí. Si estudias mucho, aprobarás fácil. Conclusión entonces, la coma hiperbática te permite alternar el orden lógico de elementos en la oración. 5. Coma apositiva. Prestemos bastante atención, con suma delicadeza, a la coma apositiva y a la coma incidental. La coma apositiva es aquella que separa la aposición. Profesor, ¿qué es la aposición? La aposición es un elemento, una estructura que aclara al núcleo del sujeto. Ejemplo, Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes, celebró su retiro del fútbol. La pregunta aquí es, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes. Todo eso es el sujeto. Seguimos preguntando, ¿cuál es el núcleo de ese sujeto? El sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Claudio Pizarro. Ahora, en este sujeto que todavía no hemos terminado de analizar mentalmente, el bombardero de los Andes es una información que describe al núcleo. ¿Te das cuenta? Y eso es aposición. La aposición es algo que refiere o describe al núcleo. Por lo tanto, a esa aposición tú le tienes que colocar entre comas. Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes. Entonces aquí, la coma me permite señalar la presencia de una aposición. La aposición es el bombardero de los Andes. Segundo ejemplo. Nuestros mejores amigos, Lucía y Jesús, asistirán al festival. Pregunta para ti, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es nuestros mejores amigos, Lucía y Jesús. Ese es el sujeto. En ese sujeto, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es amigos, porque de ellos estamos hablando. Entonces, ¿qué cosa es Lucía y Jesús? Date cuenta. Lucía y Jesús sería el nombre o los nombres de esos amigos. Por lo tanto, tienen que ir entre comas. Tienen que ir entre comas. Repito, porque Lucía y Jesús son los nombres de esos mejores amigos. Conclusión, la coma positiva me permite señalar esa información que aclare o describa al núcleo. Pero ojo, esta información se refiere al núcleo directamente. Se refiere porque describe al núcleo. Ahora pasamos, número 6, a la coma incidental.
también se llama coma aclarativa. Esta coma permite separar el inciso de la oración. Profesor, ¿qué es inciso? El inciso es una información aclaratoria. Mucho cuidado, existe diferencia con la aposición, ya que esta información aclaratoria puede ser sumamente extensa, como puede ser también breve. Ahora, esta información de inciso o información aclaratoria no necesariamente se está refiriendo al núcleo. Por eso te decía yo que prestes bastante atención. Vamos a mencionar. Y algo más, un dato más. Si tú quitas este inciso, el entendimiento de la oración no es afectado. Quiere decir que la oración se tiene que seguir entendiendo. Ejemplo, mi vecina, quien tiene un gran perro danés, es extranjera. En este caso, nos damos cuenta de que el inciso, esa información aclaratoria, que se refiere a todo, en este caso, se refiere a mi vecina, ¿ya? Quien tiene un gran perro danés, esto de acá hace referencia a mi vecina extranjera. Además, yo la puedo sustituir, puedo eliminarla, puedo tacharla y puedo decir, a ver si es que lo que queda es entendible. Mi vecina es extranjera, ¿se entiende? Ahora, quien tiene un gran perro danés no es una información que describa a vecina. Mi vecina no se caracteriza por su perro. ¿Te das cuenta? En eso radica la diferencia entre un inciso y una aposición. Y tú tienes que ser cauteloso para darte cuenta qué tipo de coma es. Entonces, a ese inciso también se le coloca entre dos comas. En este caso porque está intermedio. Segundo ejemplo. La librería Milagritos, la que queda frente al parque, sorteará vales de compra. Del mismo modo, el inciso es la que queda frente al parque. Yo te pregunto, ¿será que esta información aclaratoria, este inciso, caracterizará a la librería Milagritos? O sea, ¿la librería será caracterizado por siempre quedar frente al parque? No. Si nos damos cuenta, es una información extra que se añade, que se agrega. No necesariamente esta describe a la librería. Entonces, he ahí la diferencia, jóvenes y señoritas. Coma apositiva, coma incidental. Date cuenta entonces de las diferencias de una aposición y de un inciso. Número 7, y este es el último tipo de coma conjuntiva, también llamada coma de nexo gramatical. Es aquella que se antepone a las conjunciones o conectores lógicos. Ya tú conoces a las conjunciones, a los conectores lógicos. Pues antes del uso de estos debes colocar la coma. Claro, se prefiere utilizar la coma en enunciados cortos, breves. Cosa que si es que el enunciado fuese extenso, es recomendable mejor utilizar el punto y coma. Y después de ese conector o conjunción, una coma. Estos dos signos nos permitirán realizar una pausa más prolongada al momento de leer el discurso. Entonces, como estos son enunciados cortos, es recomendable solamente utilizar la coma. A esta coma se le llama coma conjuntiva. Estamos cansados, sin embargo, seguiremos. Entonces, antes del sin embargo, voy a utilizar una coma. Ella está contigo, pero no te ama. En este caso, antes del pero, una coma.
He preferido utilizar la coma, repito, porque son enunciados cortos, breves. Cosa contraria, si el enunciado fuese extenso, es recomendable utilizar antes de las conjunciones o conectores lógicos un punto y coma y después de ella una coma. Pero ahorita estamos en el uso de la coma, así que consideren esa observación. Ahora, finalmente, quiero presentar un subtema que lleva por nombre la coma antes de la conjunción y. Muchos se preguntan, o sea que antes de la i nunca voy a colocar coma. Falso. Sí es posible colocar la coma antes de la i, pero tienes que saber cuándo hacerlo. Caso número 1. Se coloca coma delante de la conjunción y cuando ésta introduce el último elemento de una relación compuesta de elementos complejos que se separan unos de otros por punto y coma. O sea, es un elemento complejo porque hay varias proposiciones y estas tienen que separarse con puntos y comas. Por ejemplo, en el cajón colocó las manzanas, en la refrigeradora la leche, en la mesa las servilletas y en las gaseosas en el almacén. Si nos damos cuenta, aquí hay 4 ideas, 4 proposiciones. A estas las tengo que separar por puntos y comas. En el cajón colocó las manzanas, punto y coma. En la refrigeradora la leche. Pero aquí yo tengo que colocar una coma. Esta coma sería una coma elíptica o verbal, porque significa la omisión del verbo. En el cajón colocó las manzanas, en la refrigeradora colocó la leche, ¿te das cuenta? Siguiente, punto y coma. En la mesa, coma, colocó, porque esa coma significa colocó las servilletas. Y como ya estamos próximos a terminar, porque se viene el anuncio de la última proposición, antes de esta i vas a colocar una coma. Y las gaseosas, coma, porque eso significa colocó, en el almacén. De esta forma, jóvenes, clarificamos el uso de la coma antes de la conjunción y en un enunciado complejo. Complejo porque tiene una cantidad de más de 2 proposiciones. Y donde también hemos hecho uso de la coma elíptica o verbal. Caso número 2. Se coloca la coma cuando la conjunción y enlaza la segunda proposición con todo lo anterior y no solo con el último elemento de sus miembros. Ejemplo: compré plátanos, fresas, huevos, canela y leche. Aquí será necesario utilizar la coma. ¿De qué tipo? Fácil, enumerativa. A ver, compré plátanos, coma, fresas, coma, huevos, coma, canela y leche. Sin embargo, no se ha terminado. No se ha terminado el enunciado. Todo esto lo voy a enlazar con otro elemento. Entonces, ahí necesito volver a usar la i. Pero antes de esa i, necesito colocar la coma. Así es. Y de esta forma estoy cumpliendo con la regla. Dice, se coloca coma cuando la conjunción y enlaza la segunda proposición. ¿Cuál es la segunda proposición? Esta de acá. Entonces, ¿con qué lo enlaza? Con todo lo que antes se dijo. Aquí entonces es válido colocar la conjunción y la coma antes de la conjunción y. Joven y señorita, te recomiendo que revises los ejercicios resueltos que he colocado en la plataforma para que complementes el aprendizaje de todo este tema. Todo lo que tienes que saber acerca del uso de la coma. Muchas gracias por tu atención.